Miguel Wiñaski, periodista de Clarín, nos acompaña en este pase. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Hola. Buenos días, muy bien, muchas gracias por llamarme. Buen día. Bueno, vamos a ir paseando por varios temas de la agenda y de la realidad, pero empecemos por el que está dominando por este momento la escena. ¿Por qué crees que estalló la discusión sobre la reforma laboral recién con el tema de las licencias médicas? Porque la discusión venía bastante lejana de la sociedad y de repente se instaló. Que el tema de las licencias médicas fue una torpeza del gobierno dentro de una transformación muy importante que era lograr precisamente una reforma laboral, porque veníamos con leyes de otro tiempo, de otras eras, y todo ha cambiado excepto hasta estos momentos las leyes. En el caso de las licencias por enfermedad, lo que había era una sensación de profunda injusticia, porque no solamente uno debía sufrir por estar enfermo, sino que por enfermarse a uno le bajaban el sueldo, y ahí la responsabilidad es detectar quiénes son los abusadores y los farsantes, y no que paguen justos por pecadores. Bueno, pero se eliminó el artículo 44. Y al haberse eliminado, entonces la discusión, sería lógico que la discusión bajara a sus decibeles. Tiene que volver al Senado. Sin embargo, la CGT, tratando de exhibir que todavía existe, bueno, convoca este paro, que también suena a una decisión del pasado, un paro vintage, digamos. Cuando escuchás hablar de error, como dijo Patricia Bullrich, yo recordaba, por ejemplo, el gobierno de Mauricio Macri era sistemático. Cuando pasaba algo que no correspondía, hablaban de errores. ¿Qué lectura haces vos en relación a un gobierno como el de Milei, que no ha reconocido casi nunca errores, ¿no? Que ha avanzado mucho y que se tuvo que retroceder? Bueno, siempre ha hecho culpas. ¿En este caso fue diferente? Sí, hubo una corrección porque no pasaba algo. Es crucial para el gobierno y es crucial para la sociedad que pase esta ley laboral. Bueno, creo que quedó encerrado el gobierno en la realidad. Si dijo error, no fue un error. Alguien, y probablemente alguien con jerarquía dentro del gobierno, consideró este asunto de las licencias laborales. Pero tuvieron que dar marcha atrás. Veremos ahora cómo sigue, porque hay una discusión constitucional, porque quitar un artículo es cambiar la ley. Entonces tiene que volver al Senado. Veremos si esto sale rápido antes del 1 de marzo, que es lo que debería ocurrir según Milei, llegar al discurso de la apertura de sesiones ordinarias con la ley sancionada, o si no, daría la impresión de que puede llegar, pero veremos, porque es la Argentina y todo cambia en cuestión de horas, de minutos a veces. Miguel, vos lees esto del episodio de las licencias y lo que generó como un error del gobierno en ese punto en el que fue muy lejos, quizás sazonado con las declaraciones de Sturzenegger, o también puede indicar que la sociedad argentina, dado la agudización de ciertos problemas económicos que hay, los despidos y demás, está llegando como a un fin de tolerancia, o como empezar a tener más temor de algunos cambios que entusiasmo con los cambios, como había meses atrás o en el inicio del gobierno de Milei? La situación es compleja desde el punto de vista económico, pero daría la impresión de que la mayor parte estaba en favor de la reforma laboral, así como de la baja de la imputabilidad, y por eso la votación en el Senado fue tan favorable a la posición gubernamental, ¿no? Ahora, esto que se asocia a Sturzenegger, no sabemos si es él o alguna otra persona, lo de las licencias, dio la sensación de no comprender algo fundamental, porque es fundamental. El ocio es un derecho e incluso es una obligación de un Estado constitucional sostenerlo y garantizarlo. No hay negocio, es decir, no hay trabajo sin ocio. Entonces, si vos te quebrás jugando al fútbol, vos tenés naturalmente el derecho, la pausa
no es una vagancia, es una potencia, lo que es imprescindible. Entonces aquí había una incomprensión de alguien, algún allegado, creo que abogado de empresarios, comprendió comprendió entre comillas, o no comprendió muy mal, por decirlo de alguna manera. Respecto de la tolerancia social, hay que tener mucho cuidado porque la situación es delicadísima y un pequeño, gran error puede desatar controversias mucho más graves, ¿no? Bueno, ahora aquí ha habido una corrección, veremos cómo sigue. Vos recién planteabas, Miguel, que había mayoritariamente la sociedad, digamos, estaba de acuerdo en que, bueno, las leyes laborales habían quedado vetustas y que había que dar una modernización, un cambio. En ese sentido, digamos, ¿crees que hubo un triunfo allí cultural, político de Milei de percibir eso y avanzar? Porque más allá de este cambio que se quitó, digamos, la reforma laboral va hacia adelante y va a haber cambios en la legislación laboral a partir de semana que viene o la otra semana. Es decir, ¿ahí hay una victoria política? ¿Considerás que hay un avance de Milei? Hay una victoria política sin lugar a dudas, política y simbólica. Sin lugar a dudas, la mutación de las leyes laborales es la primera decisión frustrada que toma Raúl Alfonsín en 1983. Fue la ley Mucci, el secretario de Trabajo de entonces, el ministro de Trabajo de entonces, su secretario, recuerdo, llamado Gabriel Marx, quienes elaboraron la ley, confrontaron contra los sindicatos y perdieron. 1983, ¿por qué? Porque el poder de los sindicatos, tal como están constituidos, los sindicatos son esenciales a toda democracia, pero tal como están esclerosados en la Argentina, no son realmente democráticos. Fíjate que la democracia es un espacio en donde los oficialismos pierden elecciones. Bueno, los sindicatos no pierden nunca los oficialismos. Para dar un solo ejemplo, más allá de la constitución de una burocracia sindical profundamente enriquecida y con el peso que le da el veto de parar un país, ahora el gobierno parecería haber torcido ese poder y la CGT responde con un paro que uno no ve mayor sentido, porque la CGT mantiene la mayor parte de sus cajas, porque hubo que conceder también, hubo que hacer política, pero en líneas generales, sin lugar a dudas, es un triunfo que no debiera desaprovechar el gobierno ni arruinar con errores no forzados como esto del artículo 44, ¿no? Miguel, te cambio de tema. Lo estuvimos charlando la semana pasada con Durán Barba y él nos decía, yo siento que nos cambiaron todas las reglas de juego y todos los manuales para interpretar cómo toma decisiones la sociedad, como las nuevas normas por las cuales las personas deciden. ¿Sentís lo mismo? ¿Lo observás? ¿Crees que políticamente lo que vivimos es resultado de ese cambio? Hay un cambio muy profundo, ¿no? Yo creo que no se puede, y coincido ahí con Jaime, no se puede analizar superficialmente todo esto que está ocurriendo. No sé a dónde nos lleva, pero esto tiene que ver con la pandemia, donde todo el mundo, donde fuimos encerrados y entonces se incuba una especie de grito de libertad que sale como grito, como iracundia, como furia. Ahí se explica en buena medida el fenómeno Milei, con las redes sociales, con una transformación en la Argentina, una transformación global con la inteligencia artificial. Este tipo, las revoluciones tecnológicas determinan revoluciones políticas, ¿no? Entonces todo esto que está ocurriendo, nosotros estamos hablando ahora por Zoom, es un crecimiento que viene de la pandemia, que implica una revolución tecnológica que cambia la mirada, todo entroncado en la iracundia social que produjo la pandemia y la ineficiencia y la vergüenza de Alberto Fernández, y aparece un personaje completamente diferente, con sus claroscuros, por supuesto, pero cambia las reglas definitivamente, ¿sí? Cambia el modo, cambian los procesos de decisión y el juego político también, ¿no? Por ejemplo, gana la elección alguien que dice que va a realizar un ajuste con una motosierra, es un cambio absoluto en la historia de la Argentina, sin lugar a dudas. Y las tradiciones políticas más clásicas de Argentina, encabezadas por el peronismo,
¿Qué están haciendo en tu mirada? ¿Están entendiendo esta situación? ¿Qué rol le ves a los opositores hoy? Bueno, tenemos dos, en un trazo grueso, dentro del peronismo, dos niveles. El kirchnerismo está congelado, petrificado, incluso dividido. El peronismo tiene una capacidad de adaptación mayor, se ve en la votación en el Senado. Los senadores responden a los gobernadores y yo creo que no confrontan de manera salvaje con esto que está ocurriendo, ¿no? El peronismo, que ciertamente está en el ADN de la cultura política argentina, yo no lo daría por finiquitado bajo ningún aspecto, puede ser un periodo, tampoco está tan lejos del gobierno. Sebastián Pareja es un peronista, Scioli es un peronista, los Menem son peronistas, entonces incluso están dentro del gobierno, ¿no? Este es un gobierno que gobierna con los Menem. Bueno, el peronismo está allí adecuándose, de pronto camaleónicamente, pero está vivo. Uh-huh. Y en ese marco, la figura de Cristina Fernández, que parece haber entrado en una etapa de mayor ostracismo luego de ese problema de salud que tuvo, además, por supuesto, en su prisión domiciliaria. ¿Vos crees que es así o es simplemente un lapso? ¿O ella ya es como que bajó un escalón más en pretender protagonismo en su fuerza? No, Cristina Fernández está en un declive que parecería ya determinado y determinante para su destino político, ¿no? No solo está con la tobillera, sino que dentro del kirchnerismo mantiene de manera solapada, pero no tan solapada, una interna con Kicillof, que va ganando Kicillof, y cada vez tiene menor preponderancia, si es que le queda alguna, ¿no? El ciclo Cristina Fernández, que fueron más de 20 años, yo me animaría a decir que llegó a su fin. También toda profecía en la Argentina es un gran riesgo, pero no hay elementos. Ahí habría que romper de vuelta los manuales de ciencia política porque el grado de corrupción fue tan grande, tan burdo, y también el autoritarismo, y las cosas cambiaron, ¿no? Cambiaron de tal manera, y ella sigue, encerrada en su pasado, y además encerrada literalmente. ¿Tenés la sensación de que a Milei le salen mucho más baratos que a otros políticos, incluso los episodios vinculados con presuntos hechos de corrupción? Sí, por el momento sí. ¿De qué depende eso? Porque hubo tal hartazgo de situaciones anteriores y una posibilidad de cambio que Milei para la sociedad sigue encarnando, en donde, vos fíjate una cuestión. Cuando a Macri le arrojan 14 toneladas de piedra, la sociedad mayoritariamente criticaba y profundamente y arduamente la represión contra los que arrojaban las piedras. Ahora, en cambio, la requería. No hubo sanción social contra la represión, y además fueron muchísimos menos los tirapiedras y las bombas molotov, de tal forma que cambió el tiempo político completamente. Este es un signo que no es menor. Aquellas 14 toneladas de piedra determinaron el principio del fin del gobierno de Macri. Eso por ahora, ¿no? Porque digo, el gobierno puede haber otros actos de corrupción que ya no sean tolerados, etcétera, porque hubo el caso Andis, Libra, etcétera. Pero por el momento, hasta el momento, no hay una reacción social furibunda al respecto, y porque sí hubo un cierto movimiento gubernamental, aunque hay que seguir investigando, echaron a Española, etcétera, etcétera, y dejan hacer porque esperan que las transformaciones sean aún mayores. Y respecto de la relación, siempre la relación entre los gobiernos y la prensa, fundamentalmente la prensa independiente, siempre es una relación de tensión, pero Milei fue un poco más allá. Bueno, Cristina Fernández también fue un poco más allá en su gobierno, fue muy autoritaria para con la prensa, pero bueno,
Milei de algún modo replica esto. El kirchnerismo tenía odio. Lo supera. Sí, pero digo, por ejemplo, en casos como tipo de patrullaje, Cristina tenía odio, Milei sacó esta oficina de la respuesta oficial. Da la sensación que también a veces nosotros mismos en la defensa de nuestro trabajo caemos a veces en esas trampas que nos está poniendo todo el tiempo Milei, porque de la oficina de respuesta ya nadie habla. Y creo que duró 10 días el furor de la réplica y la supuesta desmentida. Duró 10 días porque es una falta de profesionalismo apabullante. Claro. El gobierno tiene derecho naturalmente a confrontar y a refutar y a discutir en la discusión pública. Ahora, institucionalizarlo y poner en manos de unas personas que confunden un textual con una operación política, como fue con La Nación, no entienden nada, que no tienen ningún tipo de repercusión. Si el ministro Caputo polemiza con algún actor social que difiera con él, eso es correctísimo, pero un muchacho que nunca hizo una nota ni una investigación poniéndose a determinar para el país qué es lo verdadero y lo falso, y no iba a funcionar. Entonces hay una gran torpeza y hay una diferencia. Mirá, los que tenemos cierta edad y ya pasamos la dictadura, Menem, pues, esto es autorreferencial, pero a mí durante el menemismo sufrí 9 juicios penales por hacer notas. Uh-huh. Menem arreglaba con los dueños de los medios y confrontaba jurídicamente con los periodistas. No era de ninguna panacea respecto de la prensa. Y los Kirchner hicieron un movimiento, entre comillas, formidable para liquidar a los medios. Kirchner quiso derribar a Clarín primero y a toda la prensa después. Lo quiso comprar, uh-huh, copiando el modelo de Chávez. No logró. Y ahora Milei, con exabruptos diversos, trata también de horadar la credibilidad de los periodistas. Sin embargo, pero hasta ahora, y espero que no ocurra, no se derivó hacia hechos violentos. Por ejemplo, en cambio, el kirchnerismo o el camporismo, por ejemplo, entraron a la tele, rompieron todo y están todos libres. Hay una gran diferencia, pero no debiera, naturalmente, de emitir estos exabruptos y estas tontería, no digamos suficiente a los periodistas, eso lo decide la sociedad. Claro. Bueno, pero por el momento tampoco hay no debiera haberla, y hay que tener muchísima cautela con esto, uh-huh, una agresión real ni una industria del juicio contra los periodistas, como por ejemplo hubo durante el menemismo, o un intento realmente de destruir a los medios autónomos del gobierno, como fue Clarín en su momento, y contra todos los medios en general durante el kirchnerismo, que yo creo que tuvo una cierta y lamentable eficacia para desacreditar, ¿no? Bueno, espero que esa eficacia no acontezca ahora, ¿no? Si uno lee, pues yo leo las cifras en todo momento de lectura de los medios así llamados tradicionales, que dicen que están en baja, y no están en baja en términos de números, sí, tal vez en términos de ingresos. Uh-huh. Hay algo que llaman lectores concurrentes. Yo pongo un sistema acá que leo, que miro quiénes están leyendo Clarín ahora, y probablemente en este mismo momento lo están leyendo 20.000 personas. Así es. Lo puedo verificar. Uh-huh. Entonces, y es un medio tradicional, naturalmente con pecados, con errores, porque está hecho por seres humanos hasta el momento. Si fuera hecho por robots sería muchísimo más mediocre, ¿no? Ese es otro peligro que tenemos. Y con respecto a sí. No, yo sobre eso quería preguntar, ¿y cuánto te preocupa la presencia, que es lo novedoso de esta época, de las redes sociales como gran canal de circulación de información, como el espacio donde las nuevas generaciones se están informando, atravesado por todas las noticias falsas y la posibilidad de mayor manipulación? La falsedad es connatural al juego de la política, y la tarea es la de determinar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Los medios tradicionales tienen protocolos para distinguir lo verdadero y lo falso. Las redes son una explosión, es inevitable con un sector tóxico y una dimensión tóxica y espantosa, y otra insoslayable. Elon Musk hace 2 o 3 días dio una declaración que hay que prestarle atención y dijo: llegó la era de la singularidad, y denomina singularidad a un cambio en el que ya no hay marcha atrás, y una explosión, porque la inteligencia artificial apabullante, ya es apabullante, va a ser más apabullante. Eso es inevitable, y frente a lo inevitable lo que queda es
distinguir entonces qué es falso, qué es un artificio de la inteligencia artificial y qué no lo es, y esa distinción desde los sofistas en la era del tiempo de Pericles hasta hoy sigue existiendo con soportes diferentes, ¿no? De todas maneras, eso también es un cambio muy profundo. Una persona educada, por llamarlo de alguna manera, en las redes sociales ve el mundo de manera diferente. Un TikTok dura 8 segundos y entonces los ritmos del sistema perceptivo cambia y cambia todo, como decíamos al principio, ¿no? Me preocupa y no me preocupa puesto que es inevitable, y si es inevitable lo que hay que hacer es afrontarlo y transitarlo. Claro. Y la inteligencia artificial, Miguel, ¿qué te provoca, no? El crecimiento tan rápido, las herramientas que nos están proponiendo, el futuro que describen los que van delante de este proceso, ¿te genera miedo, temor, curiosidad? Me genera asombro, porque realmente es asombroso. Vos ahora le preguntás a cualquiera de Google, a Gemini, a ChatGPT, lo que fue, cualquier cosa, y en general, cualquier cosa, y asombrosamente hay un archivo. Lo que sucede es que la inteligencia artificial responde, y lo propio del ser humano es la pregunta. Y la pregunta sobre lo esencial, las preguntas se sostienen en sus preguntas. No puede responder cuál es el sentido de la vida, ¿no? La pregunta, me lo decía el otro día el maestro Santiago Kovadlov, se sostiene como pregunta. Entonces lo propiamente humano, que es la pregunta, y no solo la respuesta de archivo, para eso es extraordinaria, la inteligencia artificial espera que la formule el ser humano, sobre todo las preguntas cruciales, lo que nos hace humanos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se rompe esta lapicera? Lo puede responder, pero eso es logístico, es robótico. Claro. Entonces hay una dimensión no robótica, más profunda, filosófica, en la que la inteligencia artificial nos entra. Por el momento, de todas maneras, pero provoca asombro, y en un punto me parece espectacular, y los peligros, veremos cuáles son. Hay transformación fundamental en el mundo del trabajo, sin lugar a dudas. Miguel, gracias por el tiempo. Ha sido muy interesante charlar estos minutos con vos. Muy amable por la conexión. Por favor, déjame decir que yo estoy dictando los seminarios de filosofía. Claro. En filosofiaw o filosofiaui@gmail.com, y empezamos el próximo ciclo, que es la idea de libertad a través de la historia de la filosofía, la libertad en un ciclo, porque necesitamos de conversar con la gente para seguir aprendiendo. ¿Es virtual, Miguel? Es virtual, el seminario, filosofiaw.com es mi página, y allí está todo, y siempre tenemos mucha gente que se nos acerca, afortunadamente. Bueno, ojalá que sea con mucho éxito. Gracias por el tiempo. Buen día. Muchas gracias. Ahí pasaba Miguel Wiñaski, escritor, periodista, filósofo, hablando de varios temas. Exactamente. Interesante la charla.